8 minutos pasan de las 4 de la tarde, seguimos en Comunas AM y retomamos nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires con el vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, porteño, Gabriel Fuchs. ¿Cómo te va? Matías Russo te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hace unos instantes estábamos en comunicación con la legisladora María Raquel Herrero. Sí. Le consultamos sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la deuda y nos respondió con que una cosa es deuda y otra cosa es invertir. Sí. ¿Qué tiene para decir al respecto? Estoy de acuerdo, efectivamente. Contraer deuda es una cosa e invertir es otra. El problema es que el gobierno de la ciudad lo que hace es contraer deuda. La inversión todavía no la hemos visto. Y además porque nosotros no estaríamos en contra. En primer lugar habría que ver qué cosa, cuándo y cómo, ¿no? Este crecimiento exponencial de la deuda del 500% que no tiene absolutamente ningún vínculo con ninguna de las mediciones potenciales o posibles de inflación de estos años. Teniendo en cuenta las propias mediciones del PRO, por ejemplo. Cualquier medición que uno tome, el 500% de toma de deuda solo podría estar si hubiera un plan estratégico a 30 o 40 años en el cual esa toma de deuda que el gobierno de la ciudad ha hecho estaría fundamentada. Bueno, cuando vamos a los resultados no vamos a encontrar nada de esto, porque no hay obras de infraestructura vinculadas con esta deuda. Hay financiamiento de, por ejemplo, las compañías que desarrollan la higiene urbana. Sí. Nosotros tampoco estamos en contra, pero el tipo de financiamiento que hay es casi un subsidio a muchas de las cosas que tendrían que ser inversión de las propias empresas. Hay un pase a rentas generales de muchos de los fondos que ingresan, que por ejemplo iban a ser del 2010, que iban a ser para ferrocarriles, para los subterráneos, para la compra de vagones, y que terminaron en rentas generales. Entonces, ¿de qué me está hablando cuando dice que una cosa es contraer deuda y otra cosa es decir, no existe eso? Acá lo que existe es el criterio de que participar de un sistema de toma de deuda es algo que se debe hacer per se, es algo que está en la naturaleza de la gestión estatal, y nosotros no compartimos en absoluto. No hemos logrado corroborar. Ellos ponen, cuando emiten los bonos de toma de deuda, por ejemplo los dos que se emitieron a lo largo del año pasado, ponen hospitales, ponen una cantidad de temas en la lista que después no son ni siquiera corroborables. Así que eso es una mentira, no hay verdad en eso. En esta cuestión de la deuda, ¿cuánto representa lo que se ha destinado al Metrobús, por ejemplo? Que tenemos conocimiento de algunas obras que se terminan derrumbando y se vuelven a hacer, o que hay irregularidades dentro de... Pero primera cuestión que hay que discernir, el Metrobús no es una obra de infraestructura, no está considerado este tipo de carriles exclusivos, no están considerados obras de infraestructura. Otra discusión es si están bien o mal, nadie está discutiendo eso. Claro. Yo creo que ya dejamos de lado que el debate está bien, está mal. Ahora, eso no está considerado una obra de infraestructura. Infraestructura es construir túneles para los subtes, que requieren una cantidad de inversión, una lógica asociada a determinados mecanismos y tecnologías aplicadas para esa construcción. No es el caso del Metrobús. El Metrobús es una readecuación de vías preexistentes para que transformarlo en carriles exclusivos. ¿Está bien? Sí, está bárbaro. Ha mejorado, sí ha mejorado, pero ahí nosotros no tenemos la más certeza de que haya ido al Metrobús nada de lo que se contrajo, por lo menos de estos 500 millones de dólares de deuda, porque en general tampoco ellos explicitan tal obra puntual. El único caso que ha quedado más o menos claro es el tema de las compañías adjudicatarias de higiene urbana, o sea, las empresas concesionarias de la basura. Es el único caso donde hubo una readecuación, una inversión, pero que nosotros tampoco estuvimos de acuerdo en su momento en la forma que fue planteada. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es, primero, que la ciudad ha crecido todos estos años. Además, no es tampoco... Yo no estaría de acuerdo, pero podríamos decir que esta deuda sirvió para atenuar el impacto en los sectores populares de ciertos recursos que eran necesarios para la prestación de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Para dar un argumento mejor que plantea la diputada Herrero. ¿Qué querría decir esto? Bueno, con eso nosotros logramos sostener a través de un pase por rentas la tarifa del subterráneo, o con eso nosotros logramos
contener la vehementira, porque además si algo ha aumentado, además del crecimiento de la deuda, ha sido las tarifas y el ABL. Es decir, la ciudad tiene, tanto en los aumentos de impuestos y tarifas, como en el crecimiento de la deuda, cifras que no tienen nada que ver con la realidad económica argentina. Y que solo pueden entenderse además en un manejo de caja y también en determinados niveles de inversiones confusos que tienen que ver con empresas vinculadas al establishment del propio gobierno de la ciudad. Gabriel, ¿cómo le va? Los saluda Rodrigo Marcogliese. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien. Para llegar a que acrecentó su deuda a un 500%, ¿qué estudio hicieron? ¿Cómo? ¿Qué estudio hiciste o qué estudio te basás para decir que aumentó? No, solamente sumamos todos los bonos que fueron colocándose en el mercado. Es muy simple, no hay ninguna, y las tasas que fueron colocadas, y esa suma da un 500%. De la deuda en los últimos 6 años da un 500%. Claro, sí, yo tenía entendido hasta el triplicado de su deuda, porque hace poco Ibarra había salido hablando de eso, no sabía del 500%, por eso le preguntaba. Es el 500%, el crecimiento de la deuda es el 500% en la suma de todos los bonos colocados en el mercado en los últimos años. Cuando recién le apuntaba esto de Ibarra, cuando él dijo la ciudad, o el gobierno de la ciudad, contrae deuda para pagar deuda. ¿Usted? Es así, porque a medida que van venciéndose los servicios de estos bonos que va contrayendo, por ejemplo, ya el año pasado, uno de los bonos que se votó en la legislatura, que el Frente para la Victoria votó en contra, era para pagar servicios, para pagar vencimientos de deuda contraída anteriormente. Entonces, empezamos a entrar, eso en determinado, el gobierno nacional también contrae deuda. Y hay determinados servicios financieros a los cuales se puede aplicar contraer deuda. No necesariamente esto es un pecado. El problema es cuando uno entra solo en ese circuito y nada más es comprobable que ese circuito. Y las cifras que involucra ese circuito no tienen nada que ver con las propias cifras que uno maneja como administración. Estábamos hablando recién porque si me dijeran, bueno, esta administración logró controlar el impacto de las tarifas de los servicios que presta, lo que comentaba recién, y tampoco lo ha hecho. Entonces, por el contrario, ha descargado de las espaldas de los contribuyentes, el ABL ha crecido en forma exponencial también, el gobierno de la ciudad tomó el subte, bueno, entonces necesitamos, uno de los préstamos es para el subte, nunca se compraron los vagones del subte con esa deuda que se contrajo, ni siquiera se utilizó, cosa que también sería equivocada, para sostener la tarifa. Por el contrario, la tarifa creció exponencialmente y ahora está en una lógica mucho más cercana, porque claro, va a pasar los años, pero estamos seguros que termina el proceso electoral y va a haber otro tarifazo en el subterráneo que maneja el gobierno de la ciudad. Claro. Lo cambio de tema, siempre siguiendo en el ámbito de actividad legislativa, en el recinto, el jueves pasado en sesión, se trató el tema de que sos coautor del proyecto acerca de la implementación del 75% de butacas, ¿sí?, en la capacidad del estadio de fútbol, ¿es así? Así es. ¿Por qué se da esta prórroga? 2 años es la prórroga. Sí, pero no es una prórroga. Ahí hubo un par de diputados que plantearon que esta era una nueva prórroga y bueno, y acusaron de complicidad con la crisis de la FIFA, de la AFA. La verdad que, presidente, nosotros votamos el año pasado, yo propuse el año pasado una ley que era igual a la que estamos votando ahora, o era 80% igual a la que hemos votado la semana pasada. Y mi ley decía que evidentemente si la ley 2081 no se podía aplicar, porque venía en una prórroga sucesiva sin ningún plan. O sea, hubo 3 prórrogas de esa ley en las cuales no se ponía, solo se planteaba prorrogarla. ¿Por qué se prorrogaban? Porque comenzaban los torneos con todos los estadios en infracción, o la mayoría de los estadios en infracción en la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto lo que había que hacer era, para que no estar en una situación de ilegalidad, prorrogar la ley. Bueno, lo que yo planteé es, bueno, hagamos entonces una lógica de cumplimientos parciales, 25, 50, 75%, con plazos mucho más medibles, y que sea prorrogable. No hagamos solo una prórroga, porque después es imposible, porque además, cuando uno se reúne con los actores del mundo del fútbol, dicen esto es imposible, no podemos, ya sabemos toda la situación que se plantea. Entonces, como el PRO no estaba de acuerdo y votó en contra de la ley que yo planteaba el año pasado, se formó una comisión que tenía que dar un dictamen al cumplirse los 6 meses de formada esa comisión. Esa comisión se integró y debo decir que se trabajó muy fuertemente, con un promedio de 14, 15 reuniones
donde estuvo el presidente de la AFA, los presidentes de los clubes, el Comité de Seguridad de Nación, el Comité de Seguridad de la Ciudad, la agencia gubernamental. Reunimos a todos los actores uno por uno. Y en todos los casos, muchos estaban en contra de que hagamos esta ley u otra ley o cualquier ley, porque por supuesto el llanto atómico de que no se puede gastar en mejorar la vida de la gente que va a la cancha. Se gasta en cualquier cosa, sobre todo en robarse la mitad de los recursos que entran al fútbol. El presidente de la AFA vino a una reunión y dijo, esta ley no se puede aplicar ni así, ni con el 25, ni con el 50. Entonces, acá no hay una prórroga, y menos a beneficio de nadie. Lo que hay fue una ley que se adaptó al proyecto que yo había presentado el año pasado, que dice que vamos a cumplir una primera etapa del 25, una segunda etapa del 50 y una tercera etapa que termina en el 19, con el 75%. Y eso es lo que se va a hacer. Y además plantea un dato que hace que justamente no es una prórroga, que obliga a los clubes a en los 120 días de promulgada la ley presentar su plan de adaptación. Es decir, que ya empezamos a trabajar, tienen que decir cuándo y cómo. Y lo otro más importante, que es lo que a mí me parece más importante, es que obliga a la Agencia Gubernamental de Control a presentar anualmente un plan a la legislatura de cómo se está cumpliendo esto. Entonces no es una prórroga, eso es una... Yo entiendo que muchos... Además nadie leyó el informe, hicimos un informe de 20 páginas, nadie lo leyó, porque la verdad que hay muchas horas de trabajo. Ahora, y además yo me reuní con la gente de Nación, y la gente de Nación plantea que el proyecto que ellos están llevando adelante, donde incluye el tema de hacerse cargo las autoridades políticas del derecho de admisión, bueno, Manacán, también incluye el 80% de los espectadores sentados. Es decir, que la ley de la ciudad, tal como salió ahora, es compatible con esta ley de la nación. Sacando este proyecto puntualmente, lo que acaba de decir es, se votan muchos proyectos a libro cerrado, digamos, sin haber visto... No, lo que vi es que los que salieron a criticar, levantando el dedo, el otro día no habían leído el informe, que es un informe de 15 páginas, nada del otro mundo, sobre todo el trabajo que habíamos hecho. Yo personalmente me reuní con todos los clubes, yo y los otros diputados, porque había estaba el diputado Presti del PRO, que trabajó también, eso hay que decirlo, no somos locos de no darnos cuenta cuando se puso esfuerzo y trabajo. Ahora, lo que yo dejo, y me deja muy tranquilo, es que no hay ninguna prórroga, que es la propuesta de ley que yo había presentado ya en el 2014, con una leve adaptación y algunas mejoras. Por ejemplo, esto de que la Administración Gubernamental de Control tiene que anualmente decir en qué estado estamos del cumplimiento de esta ley. Para mí, es un aporte al tema de la seguridad en el fútbol, y es un aporte también a que los sectores populares puedan ir a los estadios a vivir la fiesta del fútbol de una forma mucho más normal que vivir en esos estadios en los que se está, donde la territorialidad es gobernada por los violentos, que a su vez, por supuesto, lo hacen en términos de connivencia con muchas autoridades, tanto de los clubes como políticas como policiales, porque hay que decirlo de esa manera. La finalidad, por lo que está mencionando, es la seguridad y, digamos, la comodidad de los espectadores. Pero ha tenido críticas por parte de sectores, como usted lo denominó, violentos, llámese barra bravas o referentes de clubes que no sean dirigentes. ¿La ley? No, la ley tiene críticas, todo el mundo critica todo, ¿no? No digo porque al reducirse la capacidad del estadio también es una cuestión económica. Y bueno, será, por supuesto, porque se reduce, es obvio eso. Ahora, críticas de esos sectores, no sé, no conozco en qué diario escriben sus críticas, sé cómo operan. Claro. Acá hay varias leyes este año que se han discutido. Por ejemplo, el tema de la reventa de entradas, que tiene que ver con el financiamiento de esos sectores, que fue una ley de consenso de la legislatura. Esta ley que, al reducir los espacios donde la territorialidad es confusa, porque estos nuevos asientos van a ser como son las plateas, y van a tener numeración. Claro. Cada uno va a tener su asiento. De hecho, lo que hay que aspirar es que todas las plateas, que todas las localidades de un estadio sean iguales, que lo que varíe, en todo caso, y que permita una diferencia de precios, tenga que ver con la ubicación, no tanto con la comodidad. La comodidad debe ser igual para todos. No existe, porque esta situación también clasista permanente, ¿no?, donde los sectores de mayor poder adquisitivo están en condiciones de ver no solo mejor ubicados, sino sentados y hasta con baños más limpios,
mientras los sectores populares, además de combatir con los violentos y coexistir con los violentos, tienen que tener, aunque los violentos no tuvieran, condiciones violentas para poder ver algo que es algo que todos queremos, a todos nos gusta y que es parte de nuestra idiosincrasia, que es ver un espectáculo deportivo, especialmente el fútbol, de una manera tranquila, relajada y por supuesto con las tensiones y pasiones que trae aparejadas, normales, ¿no? Estamos en comunicación con Gabriel Fuchs, diputado de la legislatura porteña. Por último, para finalizar la entrevista, quería preguntarle acerca de lo que surgió la última semana en torno a Máximo Kirchner, que según una encuestadora medía en Buenos Aires un 27-28%, unos números para destacar, dado que la figura de Máximo Kirchner recién surge públicamente en el último tiempo. ¿Cómo vería usted que se candidatee el hijo de la presidenta? Sí, yo no veo al hijo de la presidenta, veo al jefe de una de las organizaciones políticas constitutivas del kirchnerismo, que hace 12 años que es un proyecto político que empezó con Néstor, sigue con Cristina. No veo al hijo de la presidenta. Una cuestión... Como tampoco veo al esposo, a la esposa del expresidente, sino veo una dirigente política en Cristina Kirchner. Por supuesto que hay un vínculo claramente entre eso, pero me parece que lo de Máximo hay que pensarlo en esta idea también del trasvasamiento generacional que se va produciendo a partir de que los que eran los jóvenes militantes de la Cámpora son ya desde hace un par de años ejecutores de la política en los más altos niveles, manejan empresas del Estado, ministerios, la Secretaría General de la Presidencia, diputados nacionales. Bueno, él es el jefe de ese sector político, es lógico que pueda estar, y además se ha visualizado, además que su apellido obviamente es un apellido que es reconocido por muchos de los sectores populares argentinos. Así que lo veo absolutamente natural, como cualquiera de nosotros que participa diariamente de la militancia política, con mayor o menor responsabilidad, con mayor o menor capacidad de construir política y poder. Él ha demostrado tener una buena capacidad de construcción de política y poder, así que creo razonable, si es que él lo decide, su organización lo decide, y el conjunto del kirchnerismo y su conducción política, que es Cristina, lo deciden, que él participe, ¿no? ¿Cree que está en duda la participación o no de Máximo? No lo sé, yo no lo sé. No, yo digo porque si se manda a medir no me parece casualidad, digamos. No lo sé. Eso es a tan poco tiempo. Es una decisión, ustedes saben que el kirchnerismo tiene, por supuesto vamos a participar de paso, va a haber más de un candidato en muchos lugares, incluida la ciudad de Buenos Aires, ha habido más de un candidato, pero algunas decisiones estratégicas las toma quien conduce este movimiento, y esa que conduce el movimiento es Cristina. Así que en esto puede ser que se esté midiendo para luego tomar una decisión, no que la decisión esté tomada y se esté midiendo. Yo no lo sé, no participo de esos niveles de decisión. Gabriel Fuchs, legislador porteño, le agradecemos estos minutos con Comunas AM. No, por favor.